Más adelante en KTVB en español, el número de muertes en las carreteras de Idaho durante los 100 días más peligrosos de 2025 sigue aumentando. Te decimos cuánta gente ha muerto. Y con la llegada del otoño aumentan los incendios de calentones portátiles. Tips para protegerte más adelante. Y ya llegó el otoño, como mencionó Brenda, pero el calor de verano no se quiere ir. Les cuento cuánto más durará en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, yo soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Empezamos en Idaho Falls esta tarde. Se está llevando a cabo una investigación tras la muerte de un empleado de Idaho Falls mientras trabajaba. Un portavoz de la ciudad informó que el empleado del Departamento de Obras Públicas murió el sábado por la mañana. Los servicios de emergencia respondieron a un reporte de un aparente ahogamiento en la planta de tratamiento de aguas. La oficina del forense del condado de Bonneville informó que Frank Rogers, de 67 años, murió en la planta, pero aún no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte. La carretera 55 tiene la reputación de ser una de las más peligrosas de Idaho y lamentablemente una persona murió en el accidente que ocurrió allí durante este fin de semana. Un hombre de 45 años de Caldwell murió después de perder el control de su camioneta y estrellarse contra el río Payette el sábado por la noche, justo al norte de Banks. Un pasajero de 25 años también fue hospitalizado después de lograr escapar de la camioneta sumergida, pero el conductor murió en la escena. Según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras, un promedio de 8 personas mueren cada año en esta ruta que se extiende desde Marsing hasta New Meadows, convirtiéndola en una de las carreteras más peligrosas de Idaho. El Departamento de Transporte de Idaho está evaluando mejorar la seguridad a lo largo del corredor, dividiendo la carretera en 3 secciones. Estamos haciendo muchos proyectos ya y cada proyecto es para tratar de ayudar a las personas a ir y regresar a casa sanos, salvos, porque cada vez que alguien muere es tan triste y es no bueno porque afecta a todas las familias y todos los parientes de la persona. Entonces algo muy triste y queremos que todos lleguen a casa. Y el Departamento de Transporte de Idaho dice que están evaluando lugares para agregar mejor seguridad. Banks fue identificado como un punto crítico, lo que llevó a ITD a instalar recientemente un semáforo de la intersección de la carretera 55 y Banks, Loman, para reducir las velocidades al atravesarse el pueblo. Y 88 personas han perdido la vida en zonas viales durante los 100 días más peligrosos en las carreteras de Idaho. Esto es solo en lo que va el año del 2025. Según los datos preliminares de la Oficina de Seguridad Vial de Idaho, este número ha aumentado. El Departamento de Transporte de Idaho ha reportado 60 personas fallecidas en accidentes de tráfico. 23 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Aproximadamente el 25% de las víctimas eran motociclistas. El no ponerse el cinturón de seguridad, irse cambiando de carril sin control, manejar con exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de alcohol, distraerse al volante, meterse en el carril contrario y no usar casco al manejar motocicleta, conducir cuando se siente con sueño. Esos han sido las causas de estos accidentes mortales. Y esto es lo que recomienda el Departamento de Seguridad Vial de Idaho. Hay que poner su cinturón de seguridad, hay que mantener, no tienes que hacer exceso de velocidad, hay que poner atención, hay que poner su cinturón de seguridad, también hay que poner atención a la carretera, no a su teléfono. El departamento busca bajar el riesgo de las carreteras porque dice que lo más importante es que todas las personas lleguen a casa sano y a salvo para tener tiempo con su familia.
aviso para conductores. Se cierran secciones de la I-84 en dirección oeste entre las intersecciones de Centennial Way y la calle Franklin durante la noche del miércoles y también el jueves, mientras los equipos instalan nuevas señales elevadas. Los cierres serán de medianoche a 5 a.m. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y hemos empezado con unas temperaturas un poco más cálidas de lo normal para la temporada de otoño, ya que empezó ayer, 22 de septiembre para el lunes. Y estas van a ser las condiciones que van a dominar los próximos días, ya que vamos a ver un calentamiento y también vamos a ver condiciones más secas aquí en el Valle de Tesoro y en el Valle Mágico. Lo que también hemos notado es el humo que hemos visto de ciertos incendios forestales que hemos visto entrar a nuestra región. Esto se mantiene hacia el oeste, pero continúa entrando al Valle de Tesoro y esas van a ser las vistas que vamos a ver, pero con ese sistema de alta presión que nos va a traer esas condiciones más cálidas y vientos desde el sureste, es lo que se va a ver un aumento de esa humedad llegar para el sureste de Oregon, pero vamos a ver que va a bajar ese humo y vamos a ver condiciones más claras aquí para los próximos días, ya que entramos a un jueves y ya que entramos también hacia el viernes. Pero aquí estamos viendo que la humedad que se va a ver o todo ese humo que estamos viendo se queda hasta lugares en Ontario y lugares de Caldwell, pero vamos a ver eso disminuir ya que pasemos por el martes. El miércoles veremos un poco más de ese sol y menos de ese humo que está impactando la calidad de aire, pero también vamos a poner atención que este sistema se mantiene estacional en los próximos días y se va a mover muy lentamente hacia que lleguemos hacia el jueves. Vemos otro sistema que viene, pero sube hacia el norte. Vamos a bajar las temperaturas, pero se mantiene seco los próximos días, ya que no anticipamos lluvia ni precipitación que llega hasta la semana que viene, pero esas temperaturas sí van a aumentar hasta el promedio. Llega a 77 grados para esta temporada, pero vamos a ver que las temperaturas suben a los altos 80s, se bajan ya que llega ese sistema hacia el norte, pero nos mantenemos encima de ese promedio, llegamos a los bajos 80s y para el fin de semana, ya para el domingo, vemos otro aumento de temperaturas que llegan hasta 85 grados. Y aquí vamos a ver que también las temperaturas por la mañana se empiezan a subir, pero un poco más lento, que vamos a ver que por la tarde aquí que vamos a mantenernos entre los bajos y medios 50s. Después vamos a ver que continúa ese sol y esas condiciones más secas. Vemos bajar las temperaturas y continuamos en esos 50s para levantarnos por la mañana y vamos a continuar a ver que ya para el lunes es cuando vemos las temperaturas bajar un poco y la posibilidad de lluvia que llega para empezar la semana que viene. Gracias, Héctor. Ayer marcó el primer día de la temporada de otoño. Eso significa que muchas personas están encendiendo sus calentones portátiles por primera vez en mucho tiempo. Pero cuidado, porque pueden ser peligrosos si no se usan de manera correcta. Apenas el mes pasado, unos calentones portátiles provocó el incendio de una casa móvil. El año pasado, el Departamento de Bomberos de Caldwell dice que vieron 8 incendios en casas rodantes, todos relacionados con calentones portátiles. Este tipo de incidentes son comunes, especialmente en esta época del año. Los calentones portátiles consumen mucha energía y están prendiendo y apagando, y eso está creando más calor en esos cables de estación que solo están clasificados para cierto uso y con tanto calor y con tiempo van a fallar. Lisa Richard con el Departamento de Bomberos dice que hay varios pasos a seguir antes de enchufar ese aparato. Para los calentones portátiles, simplemente que tengan espacio libre, que están utilizando según las especificaciones del dispositivo y que estén enchufados directamente a la pared. Esos son los componentes más importantes que ayudan a mantener la gente segura en esta época de año. También dijo que las personas con sistemas de calefacción y aire acondicionado deberían inspeccionar sus unidades al menos una vez al año, y aquellos con chimenea deberían limpiar el interior. En noticias de salud, funcionarios del condado de Cañón dicen que hay un nuevo tipo de zancudo en Nampa. Han detectado zancudo Aegypti aedes, así se llama ese zancudo. Es la primera vez que se encuentra ese tipo de mosquito en Idaho. Son pequeños y son blancos y negros. También transmiten varias enfermedades. Por eso los funcionarios de salud recomiendan usar repelentes de zancudos y limitar el tiempo al aire libre cerca del agua.
Y ahora pasando a noticias nacionales, la patrulla del estado de Washington está realizando pruebas de ADN en restos humanos encontrados cerca de Leavenworth, Washington. Los investigadores creen que los restos y ropa permanecen a Travis Decker, que es el hombre acusado de matar a sus 3 hijas. El alguacil del condado de Chelan, Mike Morrison, dice que un drone capturó imágenes de una camisa cerca de Leavenworth el jueves. Está a menos de 1 milla de donde se encontraron los cuerpos de las niñas en junio. Los bomberos también encontraron pantalones cortos y tabaco de masticar, y en este momento este caso está cerrado. También tenemos una actualización sobre uno de los hombres detenidos por la patrulla fronteriza durante el incendio de Bear Gulch. El abogado de Rigoberto Hernández Hernández, de 23 años, pide su liberación inmediata ante un tribunal federal de Washington. Dice que los agentes federales lo mantuvieron oculto de su familia y abogados por más de 48 horas. Además, estaban en proceso de obtener estatus legal y su único antecedente es una falta por carreteras ilegales poco después de cumplir 18 años. If CBP can unlawfully detain someone in secret without notice or access to counsel, then no one's due process rights are safe. El director legal de Innovation Law Lab dice que han solicitado que se programe una audiencia lo más pronto posible, incluso la próxima semana, pero la decisión depende del tribunal. Hoy en Washington, el presidente Trump hizo un importante anuncio sobre el autismo. Según investigaciones de su administración, dice creer que el ingrediente activo de Tylenol, cuando se usa durante el embarazo, aumenta el riesgo de autismo de los niños. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. La empresa que fabrica Tylenol está desacuerdo con la Casa Blanca, afirmando que un comunicado que descada de investigación confirma que no hay evidencia creíble que relacione el Tylenol con el autismo. También doctores mantienen que es seguro tomar Tylenol durante el embarazo. Esta noche, ya regresando en Idaho, la Cámara de Comercio de Caldwell, justo con la Liga de Mujeres Votantes de Idaho, presentan el primero de 2 foros de candidatos, perspectivas electorales. Esta noche el foro contará con los 3 candidatos de la alcaldía, el actual alcalde Jerome Wagner, Brad Doty y Eric Phillips. Y este jueves el foro recibirá a los 2 candidatos a los puestos 1, 2 y 3 del Consejo Municipal. Ambos eventos se llevarán a cabo a las 6 de las 8 de la noche en la sala de consejo de la alcaldía de Caldwell. Y si vives en Caldwell, estás invitado a conocer a los candidatos y sus presupuestos. Y bienvenidos a esta edición de Deportes, y culminamos la 4ª semana de fútbol universitario y fue una semana llena de partidos emocionantes, y empezamos con los Broncos de Boise State, que viajaron hasta Colorado Springs a enfrentarse a Air Force. Los Broncos desde el comienzo salieron dando golpes detrás de Dylan Riley, que corrió por 171 yardas anotando 4 touchdowns y también anotó puntos por el aire. Maddox Matson también poniendo un espectáculo tirando por más de 270 yardas, y los Broncos ganan 49-37 y regresan acá hasta este sábado para enfrentarse a Appalachian State, y el partido comienza a las 5:30 de la tarde. Y los Vandals de la Universidad de Idaho viajaron también, pero ellos se encontraron en California, enfrentándose a un antiguo rival de la conferencia, San Jose State. Y por 3ª temporada consecutiva, Idaho llevó a un oponente del Mountain West hasta el final, pero no lograron la victoria. San Jose State gana por 31-28 y los Vandals vuelven a competir este sábado 27 de septiembre a las 7:15 de la noche contra los Grizzlies de Montana. Y los Yotes del Colegio de Idaho también estuvieron en acción, pero ellos en casa para su partido de homecoming contra Montana State Northern. Y los Yotes salieron con buen pie después de una semana de descanso, y fue una victoria fácil para ellos, ya que ganaron su partido 38-16 y siguen su racha entre la 5ª semana 3-0 y buscan seguir perfectos este fin de semana contra Montana Tech en Montana, y ese juego es a la 1 de la tarde el sábado de este fin de semana.
Y antes de despedirnos, la ciudad de Caldwell invita a todos a darle la bienvenida a casa a la olímpica Alyssa Mendoza. La boxeadora local acaba de terminar su representación de Estados Unidos en el Campamento Mundial del Boxeo en Liverpool, Inglaterra. Esto sucederá a las 4 de las 4 a las 6 de la tarde en Indian Creek Steakhouse. Sí, es un buen momento para bienvenirla a su casa, pues. Y va a ser un evento, me imagino que va a estar lleno de personas y obviamente la gente que son fanáticos de ella. Sí, tendremos más información el viernes. Gabriela nos va a tener ese reportaje. Por ahora, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos el viernes.